¿Hasta cuándo piensas vivir con los pensamientos de otros? ¿Qué esperas para pensar por ti mismo? ¿Vives u otros eligen lo que tú deberías elegir en la única vida que tienes? Mucho tiempo nos dijeron así es. Mucho tiempo nos dijeron que creamos por fe. Mucho tiempo nos dijeron que nos resignemos con pensamientos retrógradas. Pues ahora no. Llegó la luz, llegó el momento de iluminarnos, usar la razón y la experiencia, buscar a través del progreso nuestra felicidad, tener optimismo, porque el hombre es el centro del universo y tiene en sus manos toda la posibilidad para transformarlos según sus propias convicciones. En ese sentido, pasemos a conocer estos pensadores ilustrados que además nos van a hablar un poco de estos gobiernos, sus objetivos de los mismos y cómo nosotros también podríamos independizarnos con una propia autonomía, el cual nos permita vivir dignamente. Veamos entonces. Características de la ilustración. Vamos a tomar tres características más relevantes. La primera, profe, el progreso y optimismo. Tú sabes que anteriormente a esta etapa de la ilustración se venía una etapa conocida como el Renacimiento, que sería la primera parte de la ilustración, pero anteriormente se vivía en la época del feudalismo o Edad Media. En la Edad Media, ¿quién determinaba el destino del hombre? Diosito, ¿sí o no? Entonces, ¿de quién dependía el desarrollo de la historia? De Dios. Pero ahora el hombre se empodera, el hombre dice yo soy dueño del mundo, entonces se desarrolla el antropocentrismo. Siendo así, el hombre, dado que él considera que él puede mejorar, puede tener felicidad, porque todo depende de él, porque él es el centro de todo, considera que ahora, bajo el desarrollo de la técnica y la ciencia, puede haber un progreso económico. Y si hay un progreso económico, tecnológico, político, social, hay un optimismo. Entonces considera que la historia va ascendiendo, va mejorando, se va desarrollando. ¿Quién lo sostuvo esto, profesor? El filósofo racionalista Leibniz. Bien, profe, segunda característica, importancia de la educación. Profesor, ¿qué nos permite la educación? La educación nos permite liberar la mente de todos los prejuicios que te han sembrado los grupos sociales en los cuales tú has vivido. Si tú has vivido pues en un grupo social en el cual todos son delincuentes, pensarás que todos serán delincuentes, te siembras prejuicios, pero la educación te permite saber que no es así, porque la educación consiste en tener un bagaje de culturas, no solamente la que vives, sino otras, entonces te permite tener una mente más amplia y con esa información tiendes a ser autónomo. ¿Quién sostiene, profesor, la importancia de la educación? Rousseau, pues. Rousseau escribió un libro, una obra, en el cual se titula El Emilio o de la educación, en la cual nos narra la importancia de la educación. Bueno, tiene otras obras como el contrato social, lo cual ya lo vamos a ver más adelante. Profesor, uso de la razón. Claro, pues, ya te dije, en la mal llamada Edad Media, porque el nombre correcto es el feudalismo, se anteponía la fe por encima de todo. Y bajo esa creencia te decía, acepta, resígnate. Ah, lo único que tienes que decir es, así es, está bien, muy bien, lo acepto. Entonces, ese criterio, ya en este periodo en el cual el hombre se está empoderando del mundo entero, te dice, no, tú tienes una razón, úsala para desarrollar ciencia. Y además acompáñala de la experiencia. Por ejemplo, uno de los grandes filósofos que defiende el uso de la razón es Renato Descartes, también Leibniz, que ya lo habíamos mencionado, y también Baruch Spinoza. Y profesor, por parte de la experiencia, ¿quién lo defiende? Tenemos a John Locke, posteriormente tenemos a David Hume, pero ¿quién sintetiza estos dos pensamientos que es necesario utilizar tanto la experiencia como la razón? Immanuel Kant, el máximo representante de la ilustración. Entonces, jóvenes, tres características puntuales: progreso y optimismo, importancia de la educación y uso de la razón. Otros adicionales, profesor, antropocentrismo, el hombre como centro del mundo, y el otro, profesor, la búsqueda de la felicidad. En fin, pueden haber otras características, estas son las más relevantes. Pasemos a la siguiente.
Thomas Hobbes, 1588-1679. ¿Qué establece Hobbes, profe? Hobbes parte por el principio que el hombre por naturaleza es egoísta. Lo es. Los humanos somos criaturas inestables, impulsadas por nuestros apetitos y aversiones. Profesor, el hombre entonces busca lo que quiere, solamente acepta sus propios intereses, trata o aparenta de ser bondadoso para beneficiarse de lo que haga el otro. ¿Así piensa profesor Hobbes? Así es, a eso se le llama como egoísmo psicológico. Eso es en un estado natural. Profesor, entonces, si en un estado natural soy egoísta, ¿qué hago? Me apropio de lo que tiene el otro. ¿Y qué hará el otro si el otro también, como esencia de ser humano, es egoísta? Buscará apropiarse lo mío. ¿Y qué pasará si todos queremos lo que tiene el otro? Pues como lobos, pues nos atacaremos para poder alcanzar nuestros objetivos, nuestros apetitos. Por eso Thomas Hobbes dice, lupus ex homo hominim. ¿Qué trata de decir con esto, profesor? El hombre es el lobo del hombre. Entonces, dado que el hombre en la naturaleza, en un estado natural, es salvaje, necesita de un aparato que le pueda decir qué hacer y qué no hacer, es decir, cuándo limitarse. Entonces la sociedad se ve en la necesidad de crear un pacto social por su propia supervivencia. Entonces, profesor, surge el Leviatán o el Estado. ¿Qué es el Estado, profesor, o el Leviatán? Bueno, es un organismo que surge debido al consenso que tiene la sociedad de poder establecer normas para no atacarse entre ellos. Y a este mismo organismo se le da el poder absoluto para que éste pueda ordenar a la sociedad, dado que sin Estado, diría Thomas Hobbes, nos devoraríamos entre nosotros. O, por esa razón existe un Estado. Su objetivo entonces es impedir regresar a un estado salvaje, que dícese en relación a Hobbes era el estado en el cual vivíamos antes del surgimiento del gobierno o del Estado. John Locke, 1632-1704, considerado padre del liberalismo. La propiedad, piedra angular sobre el cual sostiene su pensamiento político John Locke. Propiedad es el derecho que se adquiere por medio del trabajo. John Locke afirma que el trabajo no es más que la actividad que realiza sobre la naturaleza. Y cuando realiza una actividad sobre la naturaleza, transforma esta naturaleza y al transformarlo crea un bien o una propiedad. Vamos a poner el ejemplo de la agricultura. Por ejemplo, el agricultor, al poder sembrar, luego trabajar la tierra y cosechar, adquiere esa propiedad. Y en el proceso del tiempo, él al haberse adueñado de ese territorio, afirmará que es su propiedad y todo lo que se produzca ahí, siempre que éste lo haga. Y de igual manera que este agricultor, habrán, digamos, otros agricultores. Siendo así, hay personas que no van a ser agricultores, pero van a querer aprovecharse de los productos de esos territorios. Entonces van a querer saquearlos, dice Locke. En ese sentido, ¿qué hacen estos propietarios de esas tierras agrícolas? Van a formar un pacto para crear un Estado para que defienda su propiedad. En ese sentido, el Estado surge con ese objetivo: defender la propiedad de los propietarios. Entonces, ¿habrá algún sentido en aquella persona que no tenga propiedad? ¿Tendrá un sentido el Estado para esas personas que no tienen propiedad? Pues no lo tienen. Entonces, ellos no tienen por qué participar en los asuntos del gobierno, dice John Locke. Entonces, los ciudadanos solamente son aquellas personas que tienen propiedad privada. Y los que no, profesor, son personas que todavía deberían instruirse y trabajar para que puedan conseguir propiedad privada y luego puedan participar en el Estado. De lo contrario, no deben participar en el Estado. En otras palabras, ¿qué dice John Locke? Porque a pesar de que es empirista y considera que todo surge aparte de la experiencia, cree en Dios y considera que Dios
ha establecido las clases sociales, que lo permite. ¿Por qué? El que se beneficia es el trabajador, dice él. No se da cuenta que el que más trabaja es el que menos propiedad tiene. Pero en fin, sigamos entendiendo su pensamiento. Entonces dice, entonces creamos un Estado quien va a gobernar. Profesor, ¿cuál es el papel de ese gobierno? Igual que Hobbes, que tenga el poder absoluto. No, 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 no. Ahí John Locke discrepa con Hobbes y le dice, si nosotros le daríamos todo el poder al gobierno, entonces el gobierno se convertiría en una fiera que abuse de los ciudadanos. Y es muy cierto lo que dice o no, en la actualidad los gobiernos abusan o no de todos nuestros impuestos. Y se lo usan y gastan y desusan y malusan, ¿no? En ese sentido, John Locke dice que el gobierno, el Estado, solamente debe ser un administrador de todo lo que nosotros tengamos. O sea, él va a administrar la seguridad de nuestra propiedad. Profesor, ¿qué pasaría si el Estado saca provecho del poder que tiene? ¿Qué pasaría si el Estado se vuelve corrupto? Si el Estado no está defendiendo la propiedad privada, si el Estado no está ejecutando los acuerdos que democráticamente lo están tomando los ciudadanos. ¿Qué puede hacer el ciudadano, profesor? Entonces dirá John Locke, pues los ciudadanos entonces tienen el deber y el derecho de rebelarse, porque el Estado no es más que una instancia que representa la voluntad de la suma de los individuos, y si no lo está haciendo, entonces pues no tiene sentido su existencia, y si no tiene sentido su existencia, pues da la posibilidad a la rebelión. Entonces ya sabes, si el Estado no está respondiendo a tus intereses, organízate para que puedas dar fin a este gobierno, hasta que ingrese un nuevo gobierno, dice Locke, que ponga la estabilidad y se vuelva nuevamente un administrador de todo lo que tú le has dado. Principalmente, ¿de qué estamos hablando? De tu propiedad privada. Muy bien, pasemos al siguiente. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. A diferencia de Locke, a diferencia de Hobbes, a diferencia de Maquiavelos y otros filósofos políticos realistas, Rousseau es un soñador, un idealista. Veamos lo que dice. Para Rousseau, el hombre por naturaleza no es malo ni bueno, pero tiene una tendencia hacia el bien en un estado natural, es decir, sin intervención de la sociedad. ¿Qué dice Rousseau? La naturaleza humana evoluciona de acuerdo a la civilización que lo forma. Si yo me formo con delincuentes, delincuente seré, en otras palabras simples. Entonces la sociedad forma al individuo. Entonces, el hombre en su estado natural no era malo, sino hasta el surgimiento de la propiedad. Con ello nace una sociedad civilizada, pero con egoísmo e hipocresía. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Juan Jacobo Rousseau? Rousseau afirma que la propiedad genera ambición en el hombre, acumular riqueza. Y el niño que nace de ese pensar de los que ahora tienen propiedad, viven con ese pensar y se forman de esa manera y terminan viviendo de esa forma. Entonces, mientras no había propiedad, mientras no había agricultura, dice Rousseau, todos vivíamos muy bien. Era un paraíso terrenal, pero lo malo era que no estábamos civilizados. Sin embargo, al crearse, al haber un desarrollo productivo con la agricultura y la ganadería, surge la propiedad privada y al surgir esta, pues cambia la mentalidad del hombre. Entonces la sociedad se pervierte y ahora se vive una sociedad egoísta e hipócrita. Pero ese no es su estado natural. Eso es, esto se desarrolla en una sociedad que adquiere propiedad. Entonces, parte de esto, Rousseau. Ahora, si vivimos, profesor, en una sociedad egoísta e hipócrita, como dice Rousseau, ¿cómo podríamos hacer para salir de esta? Entonces, Rousseau, la solución te la dice simple.
Primero, desarrollemos una asamblea legislativa en la cual participemos todos los ciudadanos y decidamos cuáles deberían ser las leyes que nos rijan. Sin embargo, ¿cuál es el criterio para poder establecer una propuesta? Nos dice tomar la voluntad general. Es decir, si yo quiero proponer A, debo pensar en todos los ciudadanos, no pensar en mis propios intereses, sino en intereses colectivos. Díganme algo, tú que me estás escuchando, cuando te pido que tomes una decisión, ¿lo haces pensando en la mayoría, pensando en tus compañeros o lo haces pensando en ti? Entonces tú sacarás tu conclusión si lo que dice Rousseau es posible o no es posible. Entonces, Rousseau te dice, si se establece entonces un gobierno, un estado, y ese estado establece leyes que tenga leyes como resultado del acuerdo general, de una voluntad general, entonces en esa nueva situación nacerá un nuevo ciudadano que practique el altruismo y el colectivismo. Una frase que inmortaliza a Juan Jacobo Rousseau es: el hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte o lo corrompe. ¿Cuáles son sus obras? La más famosa, El contrato social, pero también tiene El Emilio o el de la educación. Muy bien, te voy a dar un regalito más. Immanuel Kant, 1724-1804, filósofo profesional, astrónomo y sobre todo ejemplo en cuanto a ser coherente y consecuente con los principios que establezca. ¿Qué estableció Immanuel Kant? Los imperativos categóricos. Practica el deber, no porque alguien te lo diga, sino porque tú comprendes que debes hacerlo. Debes porque debes, no porque vas a beneficiarte de eso. Uno de los preceptos, por ejemplo, que señala Kant es: trata a los demás como si se tratase de ti mismo. Entonces, Immanuel Kant paraba en el mundo estableciendo principios que nos permitan practicarlos en términos universales. Él será pues el máximo representante de la Ilustración. Uno de sus ideales que le lleva a ser considerado el más grande representante de la Ilustración es establecer la frase con la cual iniciamos: atrévete a pensar por ti mismo. Entonces él dijo que la Ilustración es la salida de la minoría de edad de la historia. La historia está madurando, entonces la Ilustración ya sería la adultez. Y claro, pues una frase que se apropia el periodo de la Ilustración es de la que afirmó Immanuel Kant, que dice: no puede haber nada más espantoso que el que las acciones de un hombre deban estar sometidas a la voluntad de otros. ¿Qué está pidiendo entonces Immanuel Kant? Libertad, autonomía, uno de los grandes pilares también que establece nuestra Ilustración. Immanuel Kant, un filósofo excepcional, probablemente el más grande representante de la filosofía moderna, a quien seguramente y en otro momento lo estaremos ampliando, le estaremos dando el lugar que corresponde en cuanto a su teoría del conocimiento, su ética y quizá también, ¿no?, el aporte que nos dio en astronomía. Bueno, sin más, chicos, lo dejamos por ahí. Que sea un provechoso día. Nos vemos hasta la próxima.